Y qué bueno que salgan muchos empresarios que sostengan la obra de Dios, que ayuden, pero con un buen corazón. Cuando se viene un mover de Dios, el mover de Dios cuesta. Dios lo puede bendecir a uno en un abrir y cerrar de ojos. Dios no depende de la economía de un país para bendecirlo. Cuando ve todas las cosas que hacen en política, siente como ese celo de la corrupción. Bueno, estamos aquí de vuelta. Se nos expandió la familia. Nos expandimos. Pero aquí estamos, aquí en otro episodio en la mesa. Hoy hablando, como hablábamos un poquito más, de cómo Dios se mueve en los 7 montes o en los 7 lugares donde hay más influencia en la sociedad, que conforman la sociedad. Hoy vamos a hablar mucho del lado económico. Aquí estoy con Daniel Castellanos, mi hermano mayor, Santiago Castellanos, y Miguel Ángel Castellanos, nuestro ¿cómo se dice? Special guest. Invitado especial. Invitado especial. A la mesa. Primera vez y no la última. Primera vez en la mesa, invitado especial y también con un llamado de patriarca que se lo tomó muy en serio mi papá, el llamado de patriarca. Mi papá, un hombre de Dios, un hombre con una historia, digamos, de máster o doctorado o un poco de cosas de teología, con iglesia, 36 años en ministerio y también una carrera económica muy próspera, que Dios lo ha bendecido mucho en el tema de los negocios, y estamos aquí también para aprender y escucharlo a él, cómo Dios lo ha movido en los negocios, más allá de cómo Dios nos ha movido a nosotros también, honrar lo que Dios ha hecho con él en la parte económica, porque era como un arma de doble filo también en ministerio, pero también en negocios, y cómo Dios pudo bendecir ese lado de negocios, y por qué Dios quisiera bendecir el lado de negocios, porque no es menos que ministerio o es menos que ministerio. Podemos empezar por allí. No sé si ustedes quieren decir algunas cosas. Yo quiero decir algo muy rápido. Primero, bienvenidos a todos. Gracias por vernos en este episodio especial. Yo creo que Dios levantó prototipos de algo que Él ahora quiere hacer más como algo más común. Y es pioneros que fueron adelante y que les tocó solos en las montañas de la sociedad, en política, en economía, en muchas cosas. Y yo creo que mi papá es uno de esos que representa ese prototipo de lo que en algún momento hemos hablado. Es otra prédica, que es el doble manto de David, que es reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, al ser reyes en economía o en gobierno, y asimismo también ser sacerdotes en la presencia de Dios, entonces queremos conocer un poco más eso de cómo manejar las dos cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo, hasta dónde podemos saber nuestro límite y decir que no, pero también ir hacia adelante y poder saber que podemos ser íntegros en negocios hábiles y también servir a Dios. Sí, entonces, ¿tú quieres decir algo? Antes de que mi papá hable. Antes de que le suelten el micrófono al pastor. Bueno, muchas gracias. Realmente hay algo primordial en nosotros que reina la alegría y el gozo de saber que Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con uno vive gozoso. Eso es parte de uno. Ahora, cuando ustedes decían Dios en la economía, Dios en el gobierno, pues yo realmente he integrado a Dios en todas mis cosas. O sea, uno no puede decir, es que Dios está en la economía, pero no en el gobierno. O Dios está en la familia, pero no está en el deporte. Resulta de que cuando uno realmente busca a Dios de todo corazón, Dios está en todo con uno, en todo. Él lo guarda a uno, Él está con uno. Realmente uno puede ir en el carro, puede poner una canción y adorarlo y decirle cosas maravillosas. Ahora, el gobierno y la economía sí van muy de la mano de Dios, muy de la mano de Dios. Pero también hay que saber para qué nosotros queremos la economía. Porque alguien dice, no, yo me quiero volver supermillonario para que los primos sepan que yo salí adelante y los demás no. No se trata de eso. Ya uno llega a un nivel donde uno sabe que uno tiene una determinada dinero que necesita, pero no necesita más. Y qué bueno que es pedirle a Dios, pero pedirle para poder dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Cuando uno da, recibe mucha alegría.
cuando podíamos nosotros, por ejemplo, ir a barrios donde estaban tan necesitados y uno les daba una hamburguesa a niños que nunca habían conocido una hamburguesa, era una gran alegría. Y la alegría para uno era enorme, enorme. Y ahí es donde uno entiende esa palabra que es más bienaventurado dar, porque la alegría de los niños era muy grande, pero la de uno era más grande todavía. Y uno piensa que el reino de los cielos siempre está ahí para bendecirlo a uno. Dios siempre está pendiente. Y Dios también conoce tu corazón para saber para qué quieres el dinero. Y si no quieres el dinero para bendecir a otros, para bendecir la familia, para bendecir la iglesia, entonces ¿para qué lo quieres? ¿Para más yates? Hay gente que quiere tener 10 yates, no se puede montar sino en uno y eso, y a los 3 días está cansado y hasta mareado. Yo quería agregar obviamente y honrar a mi papá en eso porque pues ha estado básicamente toda la vida moviéndose tanto en finanzas o en el monte de economía como en gobierno. Pero algo que hemos aprendido de estos montes es que hay que entrar con el espíritu opuesto a lo que está pasando en ese monte. Y algo que mi papá se ha movido mucho es en esa integridad, que él siempre entra y quiere hacer las cosas bien y antes cuando ve todas las cosas que hacen en política siente como ese celo de la corrupción y cómo la gente está o sufriendo tanto por estas leyes y estas resoluciones que se están poniendo. Pero es simplemente el Espíritu Santo creando una convicción para entrar en el espíritu opuesto a lo que se está moviendo en ese lugar. Y lo vimos también en economía, que era el momento de las divisas y cómo crecía toda esa industria, pero crecía también el lavado de dinero, crecía también todas esas cosas, y antes crearon ese sistema para contrarrestar esas cosas. Entonces también por eso que Dios bendice cuando se empiezan a mover en los principios de Dios y en el Espíritu de Dios en contra del Espíritu que está en ese lugar. Así es, así es. Yo quería comentarle que no es fácil ser cristiano en medio de una humanidad o una economía que no es cristiana. Me pidieron mucha plata en muchos lugares para poder dar licencias, para poder salir adelante. Y ahí es donde viene la lucha que dice el mismo apóstol Pablo de la guerra que hay entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere las cosas de Dios, pero la carne dice, no, eso no pasa nada. Y ahí es donde hay que estar fuerte y sostenerse en Dios y no hacerlo, porque hay algo que no podemos cambiar nosotros. Primero, la verdad de Dios, y segundo, nunca cambies tranquilidad por plata, nunca. Y digamos, ya siendo un hombre de negocios, un hombre que ya está básicamente al otro lado del éxito, de salir digamos, de muy abajo y ver cómo Dios bendice, ver cómo Dios puede llevarlo a uno a niveles que uno ni siquiera uno mismo pensaría, y ya estando al otro lado de muchas batallas, de muchas victorias, de muchas derrotas también. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en negocios en Dios? Una persona que está sintiendo como ese picazón, ese fuego en el corazón de decir, yo siento que Dios me quiere mover en negocios, Él me quiere mover en negocios, Él me quiere bendecir, Él me ha dado una gracia allí. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo empiezo? ¿Y para qué es esto? Bueno, primero, digamos en el caso mío, fue hacer el capital semilla, porque uno sin nada era muy difícil arrancar. Pero lo primero era capital semilla, entonces yo primero empecé como empleado y conocí varias cosas como empleado, pero siempre estaba guardando una plata para cuando empezara el capital semilla y empezar el primer negocio. Ahora, a mí me dicen, ¿cuál es el negocio que da? Mire, yo conocí ferreterías pequeñitas que hoy en día son inmensas, cosas de pollos, Mac Pollo, y entonces hicieron empresas de pollo grandísimas. O sea, en todo Dios lo puede a uno bendecir. Lo importante es estar muy de la mano de Dios y también hay que arrancar con ese capital semilla. Hay que trabajar y conocer lo que más se pueda del negocio que vas a colocar. Ojalá de algo que conozcas, porque a veces cuando no es así, uno le toca pagar la prima y parada y meterse en otra cosa. No, yo me voy a meter en ferretería o en panaderías, pero no sé nada de amasar el pan, no sé nada, entonces me va a tocar más difícil que el que sí sabe. Entonces lo bueno es que cuando uno trabaja en algo y empieza a meterse en ese algo, por ejemplo en el turismo, como me tocó a mí,
pues uno ya conocía cómo se movía el turismo, qué era ANATO, Asociación Nacional de Agencias de Turismo, qué era los que dirigían los hoteles, cómo se hacían los paquetes. Entonces era más fácil entrar a trabajar en ese tema cuando uno ya es propietario. Pero lo primero que hay que hacer era coger experiencia y coger el capital semilla. Cuando vean los dos, entonces ahí es donde uno le pide al Señor, Señor, dirígeme. Viene el Espíritu Santo y dice, este es el momento y hay que buscar el tiempo y el lugar. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando pongamos el ejemplo que la persona ya tuvo la idea y ya empezó, digamos, empezó por ejemplo, una amiga ahorita en Medellín que ya empezó su pastelería. Entonces, ¿qué recomendación darías tú? ¿Cuáles son las 2 o 3 claves de cómo uno mantiene los costos bajos o cómo maneja a la gente o cómo contrata a esas primeras 1 o 2 personas que hace la diferencia entre seguir o quebrarse o lograr sostenerlo? Bueno, hay 2 formas de tener una pastelería o cualquier negocio. Uno, siendo uno el propietario directo o otro a través de una franquicia. Entonces, una de las cosas que más se está dando ahorita y que no podemos rechazar es las redes sociales. Por las redes sociales se puede vender, se puede comprar, se puede avanzar. Y esa persona que ya va en ese nivel, primero conocer todo lo que se puede en negocios. Y hay que meterse indudablemente. Alguien me decía hace unos 20 años, uy, no, ahora va a venir la tecnología, entonces se nos va a acabar el negocio y todo. Y no es que se le va a acabar, usted tiene que meterse también en lo nuevo que está llegando. Prepárese y si usted no se siente capacitado porque ya tiene cierta edad, pues hay muchachos que lo pueden hacer y que le pueden promocionar su negocio. Por ejemplo, una venta de flores. Y la gente, ¿pero cómo así venta de flores? Métanse ustedes a internet y hay venta de flores a domicilio, le cobran 300 por unas flores que valen 100 y una cantidad de cosas. Entonces, en todo siempre hay una posibilidad. Y si estás de la mano de Dios, lo primero que hacía yo era poner las cosas en manos de Dios. Y arranque, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, ¿para dónde va la economía? ¿Cómo se está moviendo la publicidad? La publicidad es definitivamente importante. Y el producto, que sea un producto que llene las expectativas de lo que la gente quiere. Tener un buen producto. Bueno, digamos, hay personas, y yo siento que esto no se da tanto en la iglesia, sino es una batalla personal cuando uno está muy en fuego por Dios, que uno llega, y yo hablo, digamos, a las personas que están así metidas con Dios, y uno dice, no, mi siguiente paso es me voy de misionero o me voy de ministro, pero siento que Dios me está llamando a negocios. ¿Cómo uno sobrepasa esa culpa de decir, tal vez es que hacer negocios es menos que ministerio, es menos para Dios? ¿Y por qué Dios quisiera que uno esté en negocios de alguna manera? Yo se lo puedo explicar con algo que dice la Biblia, y es el cuerpo de Cristo. Dice que los ojos, la boca, cada uno, y no hay ninguno menos interesante. Córtese un dedo y verá que le va a hacer falta. En alguna ocasión algo chistoso, no sé si lo pueda contar acá, pero los ojos dijeron, no, a mí no me da nada de comer, en cambio la boca se come todo. Y entonces digo, pues ahora yo cierro los ojos y no voy a funcionar. Entonces la boca no encontraba cómo comer y al poco tiempo los ojos estaban amarillos. Entonces quería mostrarle que todos somos un solo cuerpo. Entonces resulta que es tan importante la persona que trabaja en la parte financiera y trae sus diezmos, ofrendas, ayuda a los pastores, como el pastor que también predica. Y si les hablara un poquito de la contabilidad del cielo, que Dios me ha mostrado sobre eso, Él le suma las almas y lo que han ganado a todos, porque somos un cuerpo. De pronto, por poner un ejemplo, Santiago ganó a alguien para la iglesia, usted lo formó y lo ayudó. De pronto yo le pude dar algo y le dije, bueno, váyase a unas misiones. Y Daniel le dio unas recomendaciones. Entonces, todos hemos trabajado y eso es lo que agrada a Dios, de que seamos un solo cuerpo. Y qué bueno que salgan muchos empresarios que sostengan la obra de Dios, que ayuden, pero con un buen corazón. Es más, uno al principio no lo entiende. Yo daba porque me tocaba dar, pero luego entendí el principio de la ofrenda y lo hacemos porque hay una recompensa, pero más que por una recompensa es por amor a Dios. Qué bueno, me alegra, mire, se sanaron. Había una vez un pastor, yo le pude ayudar, le di no mucha plata, pero se compró como 20 sillas más para la iglesia, que le hacían falta. Era una iglesia pequeña en Ciudad Bolívar. Y decía, aquí vienen y se sientan en las sillas que usted donó, 20 personas más todos los domingos a entregar su vida a Cristo, a glorificar a Dios. Entonces eso para mí me llenaba el corazón y era algo impresionante. Y Dios va
a levantar en este tiempo y en estos momentos hombres que realmente tengan el corazón para Dios, que pidan, pero pidan bien, pidan para bendecir, primero a la familia, a los de la familia de la fe, y a otros que pueden ser bendecidos, y a ministerios que están necesitando ese apoyo para salir adelante. Y bueno, Dios te pone, o esta persona le pone el corazón, empezó, ya está yendo, ya está ganando y está, digamos, lo están llamando los pastores, ya se volvió alguien importante en la iglesia. ¿Qué consejo le das a una persona así que ya luego está en fuego con Dios, con un corazón puro, pero de alguna manera ya ganó mucho dinero y le están dando un lugar diferente ahora en la iglesia, lo están tratando diferente, lo están invitando? ¿Cómo esa persona mantiene su corazón puro en medio de eso? Ahí el Señor también lo explica, y es el aguijón en la carne. El Señor siempre, por más que sea victorioso y sea Elon Musk o cualquiera, siempre va a haber un aguijón que te va a hacer así. Entonces a veces lo que hace Dios es que uno se va como embombando y se va agrandando, entonces Él tiene como un alfilercito y ¡ta! Lo desinfla. Entonces, ¿para qué tener que pasar por esas cosas? Y más bien uno mismo decir, vea, realmente ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Por qué Dios me bendice? Dios no me bendice para que me llene de orgullo, ni para eso, sino para poder ayudar a muchos. Esa es la verdad, igual que el pastor, igual que todo. Es tanto importante el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol, todos son importantes. La persona que abre la puerta, la que cierra, Marta, María, todos somos importantes, y el que da para la obra de Dios es muy importante. O sea, ahí no es discusión. Entonces, como decir, no, para mí es más interesante la pierna derecha que los dientes, o más importante la oreja que un brazo. No, todos somos necesarios. Mire, yo pensaba el otro día, cuando digamos, me pegaron en un tobillo, yo decía, uy, lo peor es que me pegué en un tobillo que quedo, pero fáltele un diente, o la oreja, o quédese sin oreja, o sin un ojo. Todos somos importantes en el reino, y no hay nadie más importante que nadie, y fuera de eso, pues, tener mucho cuidado. Cuando Dios ya lo levante y lo ensalce, igual sea pastor o sea quien sea, aterrizar otra vez y decir, vuelvo a empezar, y que Dios no tenga que decirle, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, muy bueno. Yo quiero decir, yo sé que Dios está levantando empresarios, porque cuando se viene un mover de Dios, el mover de Dios cuesta. Y digamos, se ve en la vida de Jesús que lo primero que Dios le envió a Jesús fue los 3 Reyes Magos con regalos que iban a financiar su niñez y su ministerio, y después dice que le envió mujeres que con sus bienes sostenían también el evangelio. Y uno ve que también siempre los milagros de Jesús de multiplicación siempre eran ya fue el vino que era provisión, o los peces que eran provisión, o digamos los panes y los peces después con el niño y la multitud. Entonces, digamos, Dios sabe que hay una necesidad física mientras vivamos en este mundo de una financiación del mover de Dios, y cuando son las masas, cuando son las grandes conversiones, cuando me imagino que los apóstoles cuando predicaron después de Pentecostés, que dice que se añadieron 3,000 en un día a la iglesia. Por eso fue que la iglesia les tocó empezar a vender las cosas para tener entre todos. ¿Por qué? Porque cuesta. Entonces yo sí creo que el que quiera recibir el llamado de parte de Dios y el que esté disponible, Dios quiere bendecir en este tiempo, pero con esa mentalidad, como decía mi papá, de saber que el reino va a avanzar con fuerza, el reino de Dios. Y nosotros tenemos el gran privilegio de ser esos que también le ponen como aceite a esa rueda con la financiación. Sí. Y tengo algo que decirles. Tengo algo que decir importante, que también lo dice la Biblia: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Yo a veces hablaba con hermanos y decía, no, yo el día que tenga más de 1.000 millones, yo vengo a la iglesia y voy a regalar unos micrófonos, y voy a regalarles un piano, y hasta un piano de cola, y voy a regalar no sé qué, y voy a hacer cuando los tenga. Pero en ese momento no es fiel. Si él es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Cuando tenga los 1.000 tampoco va a dar. Entonces, sí, así es. Entonces, si él es fiel y dice, bueno, yo no tengo sino mi sueldo mínimo, y yo quiero ser un día un gran empresario, listo. En el sueldo mínimo, Dios lo ve y sabe si es fiel o no es fiel. Y entonces dice, puedo confiar en él. Nosotros confiamos en Dios,
pero Dios confía en nosotros y Él confía en que lo vamos a hacer bien, pero a veces lo defraudamos. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto dice, no, es que cuando consiguió plata se volvió así. A lo mejor no era así, él ya era así. Entonces lo que pasa es que no tenía plata por decir algo, para chicanear y para hacer sus cosas, sino que cuando ya la tuvo se le salió su verdadero yo. Entonces ahí es donde hay que tener, y si no lo tiene, digamos que dice, no, todos sufrimos de orgullo, todos sufrimos de envidia y todo, es cuando tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, que esto no crezca en mí, sino que yo realmente sea un siervo fiel y verdadero. ¿Qué es? Sí, no, solo iba a añadir ahí que justo te iba a preguntar eso en cuanto a administrar, cómo administrar, porque hay gente que no está lista para ese tipo de finanzas, y si les llega, como dijiste, o sea, si no están dando el diezmo ahorita, pues menos cuando tengan que dar más, porque ahí sí ya van a ser otro tipo de números. Pero me parece muy interesante la administración en general, o sea, de reconocer que todo es de Él y es para Él, y simplemente entregarle lo que es de Él. Sí, y es que, perdóname, ahí hay dos cosas. Uno, conseguir el dinero, y otro es administrarlo. Una cosa, hay gente que es buena para conseguirlo y muy malos administradores. Y hay unos que son buenos administradores pero no consiguen ni 5. ¿Sí? Entonces hay que ser bueno para conseguirlo, y cuando lo tengas, ser bueno para administrarlo. Hay gente que logra conseguir muy buen dinero y lo administra súper mal, nunca le alcanza. Y aún la misma Biblia dice, cuando traen madera para edificar su propia casa, pero no la casa del Señor, entonces pues estamos mal. Ahí el Señor, pueden leerlo en la Biblia, porque pues no me extiendo, porque ellos antes de que salíamos al aire me dijeron que fuera cortico. Entonces, no, ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Dicen, traen madera para su casa, pero no para la casa de Dios. Entonces, ahí es donde Dios se da cuenta, ¿realmente me ama o no me ama? Y Dios lo puede bendecir a uno en un abrir y cerrar de ojos. Dios no depende de la economía de un país para bendecirlo. Y a mí me ha pasado. Dios no depende de que si la bolsa sube o la bolsa baja. Si Él decide bendecirnos, lo va a hacer sobre todo. Y si es necesario, caerá maná del cielo para tu casa y para tu vida, si Él lo quiere. Es que el primer problema, muchachos, es cuando en nuestra mente limitamos a Dios. No, es que la economía está muy mal, y entonces vino ahora un gobierno de izquierda o de derecha o de no sé quién, y todo está. No. Cuando Dios decide bendecirlo, lo hace independiente de lo que pase en un país, del gobierno, de lo que sea. Dios llega y lo bendice y lo sienta donde está la bendición. Y por último te quería preguntar, hay muchas personas que, pues me imagino que tú más que nosotros has visto también en la iglesia, cristianos que tal vez empiezan negocios, pero no les sale, o hacen cosas que no agradan a Dios, y luego entonces dicen, pero entonces yo entré y no me salió. ¿Cuáles son las cosas que tú viste de muchos cristianos que no que no han tenido éxito en negocios, como esos patrones que tú ves, y cómo cambiarlos para los que están entrando? Tal vez, no sé, o sea, que no hicieron esto bien, o que no le meten full, porque aquí están entrando o sea, en competencia contra personas que no son cristianas y que tal vez tienen éxito ellos. Entonces, ¿qué ves tú y cómo podría mejorar los cristianos? Primero, si Dios le habla a un negocio, o si usted ve un negocio que es próspero y sabe de ese negocio, pues siga avanzando, y casi que lo voy a decir así un poco exagerado, pero tiene que volvérsele una obsesión. Digamos que usted quiere colocar un concesionario de carros. Usted aprenda todo sobre carros, métase ahí, el carro pequeño, el grande, porque a la familia le gusta, y empiece a llenarse de mucha información para hacer un negocio. Primero. Segundo, oración. Sin oración ahí vas como suelto, igual que todos. Ahora, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. ¿Cuál ventaja tenemos? La bendición de Dios sobre nosotros. ¿Cuál desventaja? Que no vamos a actuar igual que ellos, por lo tanto muchas cosas no nos las darán, porque nosotros no estamos haciendo lo tradicional del mundo, que es meter plata donde no debe ser. Entérese lo que más pueda del negocio. Si ya un negocio te metiste y no te salió, no sale como tú preguntabas ahorita, Eliseo, puede ser que es otro, o a veces es ese mismo, pero algo pasó. No lo hiciste bien, no te enfocaste como era,
pusiste, digamos, un negocio en una calle que era muy solitaria, solo porque creías que te iba a dar y que Dios lo iba a hacer. Y resulta que Dios no había dicho que era ahí. Entonces, por eso es el tiempo, el lugar, las circunstancias, todo tiene sumatoria. Y cuando usted empieza a mirar eso, mire, cuando yo puse el primer negocio, yo todo vivía pendiente de eso, en las noticias, me iba por allá y pasaba, miraba el lugar, oraba, volvía y lo miraba las noticias que habían acerca del Banco de la República, miraba qué estaba diciendo Anato, qué estaba diciendo Coltur, qué estaban diciendo los diferentes entidades que tenían que ver con el negocio, y me empapé bastante del tema y quiénes son los que manejan y quiénes son los que lo hacen mejor. Y para mí siempre los líderes eran como mi punto a mirar. Yo decía, ¿quién es el primer vendedor y el segundo vendedor? Por ejemplo, en Colombia, Aviatur es el más duro en temas de venta de pasajes y de venta de excursiones. Entonces yo decía, ese es el que hay que mirar. Hacia allá tengo que ir yo. Entonces, si es en tema cambiario, si es en tema de giros, era este. Entonces, yo tengo que ir hacia el mejor. Es como si quiero ser el mejor futbolista de Colombia. Pues no voy a buscar a un vecino que de pronto no sabe ni jugar bien, sino que yo tengo que pensar cómo Cristiano Ronaldo se esfuerza y no da la milla extra, sino las dos que dice el Señor. Entonces, él se iba y iba a las dos. Él decía, bueno, ¿entonces qué? Entonces, Cristiano Ronaldo, ¿qué hacía? Decía, a mí me toca entrenar de 9 a 12, pues llegaba a las 8 y se quedaba otro rato después. Entonces, por eso fue quien fue. Pero él se esforzó en hacerlo y en lucharlo, y ahora él sabe que para la salvación, para la vida eterna y para su paz necesita a Dios. Pero humanamente, él fue exitoso porque sin saberlo usó lo que dice la Biblia y los principios bíblicos de no solo caminar una milla extra, sino ir 2, y por eso fue tan exitoso. Muy bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere decir algo más? ¿Ya me quieren sacar? Tengo mucho para decirles. ¿No? Bueno, aquí puede haber parte 2 si ustedes comentan, si ustedes escriben, para que haya una parte 2 sobre todas estas enseñanzas, y podemos también abrir los comentarios para qué preguntas tienen ustedes que están viviendo también, los que están viendo esto y están viviendo los negocios o quieren empezar algo o están ya dando tal vez, porque hay muchas preguntas tal vez de personas que ya tienen mucho y ¿cómo puedo dar? Y si le diezmo al pastor, entonces va a comprar 3 carros nuevos. ¿Y cómo puedo administrar bien? ¿Cómo puedo administrar bien? Entonces vienen diferentes preguntas, pero déjenlas en los comentarios. Esto es un episodio especial y nos estamos moviendo más en los 7 montes. ¿Cómo podemos impactar ya hacia todas estas cosas que Dios quiere que hagamos hacia afuera? Y poniéndolo a Él de primero. Entonces, muchas gracias por ver, denle like, comenten y compartan esto para los otros que no han escuchado este tipo de revelación. Ahora sí, muchas gracias a Santi, a Dani y a mi papá por venir hoy a este podcast. Ay, yo amo. Chao. Chao.